Sí. Sí, se ve. Repasemos un poco lo de la semana pasada. Habíamos hablado nosotros, básicamente, de tres tipos de fundaciones: superficiales, semiprofundas y profundas. En esta etapa vamos a ver las cimentaciones superficiales y especialmente de las cimentaciones superficiales las bases aisladas, que es con lo que vamos a arrancar. Después venimos las semiprofundas y profundas, que van a ser una por fin de mes y otra por fines de octubre, digamos, básicamente. Esto lo vamos a ver cuando veamos pilote. Y vamos a la parte de fundaciones superficiales, que lo primero que vemos son las bases aisladas. Ahí ustedes tienen el esquema de una base aislada con las solicitaciones que pueden tener esa base aislada, que pueden ser siempre la carga vertical, que es la que siempre está presente, y podemos tener fuerzas y momentos en los planos de la base. Esto ya hemos visto el otro día, cómo se definen las dimensiones: LX el lado paralelo al eje X del plano, LY el lado paralelo al eje Y del plano, CX, CY los lados de las columnas, BX, BY los lados del soporte, de la parte superior de la sección tronco piramidal, donde normalmente hay 2,5 centímetros de diferencia a cada lado para apoyar el encofrado. A partir, como esto es centrado, de la diferencia de LI menos 6 dividido en 2 nos da KI a cada lado o KX a cada lado, que son las dimensiones de los voladizos, en los cuales nosotros calculamos los momentos. Las dimensiones de la columna, porque nosotros ya hemos hecho un programa, hemos modelado, tenemos que fundar, eso nos da el estudio de suelo, y la tensión de contacto del suelo. Como incógnita, las dimensiones LX y LY de la base, la altura y la armadura que tenemos que poner en cada dirección. Obviamente, si la base es cuadrada, las dos armaduras van a ser iguales, porque la longitud y las dimensiones de los voladizos van a ser iguales. Si la base es rectangular, nosotros vamos a tender a tener más armadura en la dirección de más voladizo. Y por lo tanto, desde el punto de vista estructural, es conveniente que esa armadura es la que pongamos por debajo cuando armamos la parrilla. Es decir, supongamos, acá como LX es más cálculo de la armadura que va en X, y por encima la armadura que viene. En la base aislada tenemos la base centrada, para calcular LX y LI a partir de la solicitación y la tensión admisible del suelo. Recuerden que como trabajamos con tensión admisible, estamos trabajando en estado límite de servicio, es decir, nosotros para calcular las dimensiones de la base no mayoramos carga, es decir, sumamos las resultantes de las cargas permanentes más las cargas accidentales o sobrecarga, y a partir de ahí calculamos las tensiones de contacto o definimos las dimensiones de la base. La altura y las armaduras salen del dimensionado estructural. Es decir, para calcular la altura y las armaduras, ustedes van a tener que usar las tablitas que dimensionaban vigas o losas en hormigón armado. Y esas tablitas están armadas sobre estados límites últimos. Entonces, para el dimensionado estructural tenemos que trabajar con estados límites últimos. Es decir, tenemos que calcular una carga ficticia a partir de las combinaciones de mayoraciones de carga. A partir de ahí nosotros vamos a calcular una Q que no es última, sino ficticia, y vamos a determinar qué altura necesita la base y qué armadura ponemos en cada dirección. La verificación de asentamiento, como es una deformación, se trabaja en estados límites de servicio. Entonces, dimensiones de la base de deformaciones, estados límites de servicio. Es decir, no trabajamos con cargas mayoradas, ni tampoco reducimos resistencia.
Para el dimensionado estructural, sí, trabajamos con estado líquido. Tu repaso, la resistencia requerida, la condición resistente, que la resistencia requerida, es decir, lo que yo necesito, sea menor o igual que la resistencia a la cual está diseñada mi elemento estructural. El diseño es un factor de reducción por la resistencia nominal. Recuerden, la resistencia nominal es lo que usted en estabilidad 2 o en estabilidad 3 llama factor que es menor que 1 y me da la resistencia de diseño. La condición más económica acá, estamos reiterando eso, es cuando este menor o igual se convierte en igual. Entonces a mí me queda que la resistencia requerida es igual a phi por la resistencia nominal. Y ese factor de reducción valía 0,9 para flexión, 0,75 para punzonado corte, nosotros acá. Recuerden, el factor de reducción de la resistencia dependía del tipo de rotura. Si la rotura va a ser dúctil, rotura con aviso, es decir, se deforma mucho antes de romperse, reducimos poco la resistencia nominal. No podemos jugar hasta cerca de la resistencia nominal. Si no lo tenemos, acá no está compresión, pero tenemos que reducir mucho la resistencia nominal para nuestra resistencia de diseño. Y es por eso que ahí trabajamos con un factor de reducción más chico. Las secciones críticas en flexión son las secciones que recorren los bordes de la columna en ambas direcciones. Es decir, cuando yo trabajo con el borde sobre la cara I de la columna, tengo un área, yo sobre esa área tengo actuando la fuerza del suelo, la fuerza del suelo va a ser un momento, y yo voy a ver, y voy a dimensionar esa base con la altura de este punto, como si fuese una losa o una viga, de acuerdo al ancho que nosotros queramos tener. Si lo hacemos por unidad de ancho, lo hacemos. Es decir, las secciones críticas para flexión son planos verticales que pasan por las caras de la columna. ¿Mm? Son líneas de rotura tangentes a la cara de la columna. Eso es el análisis, cómo calculan nosotros los momentos en la flexión. Recuerden que cuando está comprimida, si yo tiro el eje neutro, me queda, por sobre eso nos queda el hormigón comprimido. Conceptualmente, en el filo de la columna, nosotros, por una condición de seguridad y para ponerlo y para hacerlo más sencillo el cálculo, no vamos a trabajar con el trapecio, sino vamos a trabajar con el rectángulo, despreciando los triangulitos extremos del trapecio. Entonces, para nosotros, el hormigón que se comprime para generar la cupla, el momento que se opone al momento externo, tiene una sección de hormigón rectangular por una altura A, por esa altura A sale de la posición del eje neutro. Hasta aquí estoy yendo medio rápido porque es lo mismo que hemos visto en la clase pasada. Entonces, el momento requerido es esa carga ficticia que va a salir de la mayoración de cargas. ¿Por qué hablamos de una carga ficticia? Porque cuando yo acá ponga que el suelo hace una carga hacia arriba, 1,2 veces la carga que le genera el peso propio, más 1,6 veces la carga que le genera la sobrecarga, esa carga no es una carga real sobre la base. Por eso en el reglamento le pone la F de ficticia. Entonces, la carga ficticia, acá estamos sobre la parte de abajo de la base, digamos. Estamos haciendo un análisis de la sección, la fuerza acá en el centro, que es igual a la carga por el área, la carga ficticia por LX por KI, esa es el área. Y el brazo de palanca de acá hasta el borde de la columna va a ser KI sobre 2. Entonces de ahí sale UF por LX por KI es la fuerza, por KI sobre 2 el brazo de palanca. Y eso me da el momento requerido en X. Acá estamos tomando el momento como un vector.
Es decir, que el momento requerido en X, como es vector, me va a dar la armadura en Y. Y el momento requerido en Y me va a dar la armadura en la dirección X. Si lo trabajo como vector. El momento requerido en Y, en este caso estaríamos trabajando sobre la línea 2,2 de esta figurita, por esta línea. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos LI por KX el área y por KX sobre 2 el brazo de palanca. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros de acá tenemos que determinar la altura D, que es la altura desde el eje de la armadura al borde superior de la base. Obviamente, si la base es cuadrada, estos dos momentos requeridos van a ser iguales, entonces no tengo problema. Si la base es rectangular, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver cuál de los dos momentos es más grande. Y es el momento que vamos a trabajar acá, dividido en el factor de reducción, que como estamos hablando de flexión nominal, dividido en el ancho que le corresponda, según sea el eje, por un valor KD me va a dar la altura. Nosotros cuando ustedes calculaban una viga en hormigón, una losa en hormigón, hacían la cosa al revés. Ustedes tenían de dato la altura y calculaban el KD, y a partir del KD calculaban el KE o el KS, según sea la tabla, para calcular la armadura. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Adoptamos un valor de KD relativamente alto y, es decir, fijamos el valor de KD y calculamos la altura. ¿Por qué adoptamos un KD alto? Adoptamos un KD alto por dos razones. La primera razón es que en base no es admisible tener una armadura doble, o sea, tengo que tomar un KD que esté en la zona de la tabla donde están las armaduras simples, digamos, no tenemos armadura de compresión. Y la otra cuestión es que nosotros nos tenemos que asegurar que tenemos altura suficiente para que no se produzca ninguno de dos fenómenos. Un fenómeno sería el corte, es decir, que haga acá con una fisura a 45 grados, como sería la fisura en un voladizo, y esta parte se rompa. Y la otra falla que puede aparecer es que la rita con una columna muy fuerte, por más grande que sea la base, la columna la perfora la base y es el fenómeno que se llama el punzonamiento. Conceptualmente son dos fenómenos similares, porque los dos son cortes, se produce un corte en el hormigón, pero la diferencia está en la forma que tiene ese corte y en la causa de ese corte en cada caso. Es decir, ustedes ya saben corte en flexión y saben que la fisura de corte en una viga o una losa se produce a 45 grados. En cambio, el funcionamiento es como que la columna la perfora a la base directamente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno. Ingeniero, usted dijo que la diferencia entre lo que se considera el área comprimida en lo teórico y en lo adaptado es que se desprecian los triangulitos del costado, ¿no? No es que Se tomamos un desprecian los rectángulo triangulitos. equivalente, se No, desprecia. lo despreciamos. Se Perfecto. desprecia. Bien, muchas gracias. Digamos, esta altura A es la misma altura que esta. Decíamos los triangulitos eso y listo. La otra alternativa es que calculemos un D en cada dirección y adoptemos obviamente el más grande, pero si nosotros trabajamos siempre por el... A ver, acá hay una cuestión que yo le he dicho mal. Puede ser que el momento sea más grande, pero si la columna es rectangular, las dimensiones de los lados van a ser distintas. Entonces, en ese caso, hay que calcular un D en cada dirección y se adopta el más grande. Pues si la columna es cuadrada, pero la base es rectangular, obviamente vamos a tener el mismo B. ¿Entiendo lo que estoy diciendo o no? Sí, Si más o ustedes menos. tienen una Sí, columna sí, sí, entiendo. rectangular, van a tener un ancho B en cada dirección. ¿Se entiende? Entonces, pueden ser que tengan más voladizo, pero el ancho B sea más grande, entonces el DL es más chico, digamos. O sea, no necesariamente el momento más grande que está asociado con más altura, sino también la relación entre el momento y el ancho B. Corte. Esto sería corte por flexión.
El corte por flexión, hagan de cuenta, olvídense que tienen la zona trapecial. Imagínense que esto, el voladizo es una losa en voladizo a la que yo le aplico carga desde abajo. La primera fisura de corte, ustedes lo han visto, se produce en el borde de la unión de la viga o de la columna con la losa viga según sea el caso, con una fisura a 45 grados. Por eso ustedes ponen los estribos o doblan la barra para coser esa fisura a 45 grados. Entonces, ¿cuál es la fuerza que va a producir el corte? Va a ser la fuerza que va a estar actuando en esta área, es decir, en esta distancia y todo el LI. Y en este caso, en esta distancia y todo el LX. Entonces, ¿cómo hago yo para calcular a 45 grados hasta la dirección de la armadura? Me parece que hay alguien intentando conectarse. Bueno, no. ¿Qué es lo que pasa? Si yo miro de frente esto que está rayado acá, no sé si lo ven rayado ustedes, ese trapecio, es un trapecio que está en un plano a 45 grados. Y para poder calcular el área de corte, hacemos unas consideraciones. Para no estar trabajando con el área del trapecio, hacemos una consideración de un ancho medio, que ya vamos a ver cómo lo calculamos, que no es exactamente el promedio entre, supónganse en que esto sea LX y esto sea BX. Pero entienden la figura esta del trapecio. El trapecio ese sería un trapecio que se forma en ese plano, desde el borde de la columna hasta la posición de la armadura. Entonces, el valor del corte. ¿Cuánto es la fuerza de corte, el corte requerido? Tengo la carga mayorada, multiplicada por esta área. ¿Y esta área qué es? Es LI, ¿no es cierto? Era todo esto LI, y esta distancia era KX. Si a KX le quito D, porque como esto es 45 grados, esta altura es la misma que esta altura es la misma que entonces esta distancia que nos queda acá es KX menos D. Entonces el área es LI por KX menos D. La fuerza va a ser la presión que ejerce el suelo por esa área. El corte de una dirección iba a ser igual a lo mismo, va a ser toda la distancia de X y esto KI menos D. Bueno, acá esto es lo más aburrido, porque leer esto, usted lo puede leer solo, pero bueno, vamos a hacer las consideraciones. Estas son las hipótesis que tiene el reglamento CISOC y por lo tanto el ACI por el tema de corte. Las secciones de corte se deben ubicar a una distancia de las caras de la columna. Es un poco lo que acabamos de decir. Las secciones de corte se ubican a una distancia de la cara de la columna. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo el patrón de fisuración de 45 grados. Suponemos que es un corte que se produce estrictamente por flexión. Si bien una hipótesis conservadora podría consistir en tomar como ancho resistente el menor ancho de la sección, esta hipótesis resulta exageradamente constante en altura. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí? Si nosotros aquí aplicaríamos el mismo criterio de la flexión, nosotros podríamos considerar que el corte se desarrolla solamente en esta área, en el área de mayor altura, y trabaja con un área rectangular. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta superficie primero tiene toda la altura y está proyectada en 45 grados, o sea, es una superficie muy grande. Si yo de superficie grande me quedo solo con el rectangulito, ¿entiendo lo que estoy diciendo o no? ¿Puedes explicar de vuelta, ingeniero, por favor? Sí, vamos de nuevo. Vamos a ver si ponemos la pluma y trabajamos acá.
¿Dónde estoy? Bueno, no sé. Si yo fuese a aplicar la misma condición conservadora que en el otro caso, yo trabajo con el rectángulo del medio. Entonces, esto estaría despreciando esto y desprecia actualmente más que el área que estoy calculando. Es un poco lo que está diciendo esto. Si nosotros fuésemos a trabajar con el menor ancho, trabajaríamos con una sección rectangular, pero la sección de hormigón que despreciamos como que no trabajara es muy grande. ¿Está entendido ahora? Sí. Vamos de nuevo. Si bien una hipótesis conservadora podría consistir en tomar como ancho resistente el menor ancho de la sección, lo mismo que hemos hecho a ver la flexión, ¿qué es lo que pasa? Por la flexión estamos tomando primero un plano vertical y segundo un espesor chiquito. Por lo tanto, los triangulitos que nos quedaban en el costado eran chiquitos. Acá que al revés. Estamos considerando una sección, primero estamos considerando toda la altura y lo estamos considerando en un plano 45 grados. Entonces, las áreas que nos quedan a los costados y los triangulitos que nos quedan a los costados son triangulitos grandes. No son triangulitos, son señores triángulos. Entonces, si nosotros diríamos el corte solo lo resiste esto, y no lo resiste esto y esto, nos obligaría a tener un área, yo tendría que mucho más alta. Es un poco lo que está diciendo. Obligaría a proyectar bases con altura innecesariamente grande o a bien utilizar bases de ancho constante con la altura. Esta última solución es utilizada en muchos lugares del mundo. Es lo que hemos visto el otro día, que no le hacen la zona tronco piramidal, sino la trabajan directamente como si fuese un rectángulo. Y acá empiezan las hipótesis que salen del análisis de los ensayos. El corte en el hormigón siempre ha sido una cuestión importante, pero se ha hecho mucho más importante cuando se ha empezado a analizar las estructuras pretensadas, en las cuales, especialmente cuando uno trabaja con estructuras pretensadas, es decir, hagan de cuenta que yo al hormigón le pongo unos cables y los comprimo primero, entonces ya tiene más resistencia, hago que más parte del hormigón esté comprimido cuando trabajo la flexión. Ahí se le empezó a hacer muchos ensayos. Entonces hay una bibliografía de los ingenieros Colin y Mitchell sobre hormigón pretensado en que dice que la resistencia al corte puede estar comprimida por tres efectos. El aporte de la zona del hormigón comprimido, el efecto pasador de las armaduras y el efecto engranamiento de los agregados en la zona fisurada. Vamos de nuevo. Si ustedes analicen la zona del hormigón comprimido, siempre la zona del hormigón comprimido por la propia compresión del hormigón va a tener mucha más resistencia al corte donde el hormigón esté fisurado. Donde el hormigón esté fisurado, algunos reglamentos antes nos daban a despreciar la zona de hormigón fisurado porque decía que no podía haber resistencia al corte si el hormigón estaba fisurado. En realidad hay algunos ensayos que demuestran que si hay una resistencia por el propio, porque hacen los agregados gruesos, hacen como engranamiento, digamos, como conectores que vinculan a dos partes. Entonces, si yo quiero que esas dos partes se desprendan, tengo que cortar esos agregados gruesos, que es el efecto de engranamiento de los agregados de la zona fisurada. Y por otra parte, la armadura hace como un pasador, hace que vincule la parte que se estaría rompiendo por corte con la parte que estaría adosada a la base. Imagínense acá, a mí yo tengo esta fisura de corte, pero yo acá voy a tener una armadura horizontal. Esa armadura horizontal está, entre comillas, cosiendo toda esa fisura de corte a esta altura. Entonces, tiene un aporte. De ahí a que nosotros lo analicemos y lo adoptemos es otra cosa.
¿Qué dice? A partir de los ensayos, que el aporte de la zona comprimida, por más que estemos cerca de la rotura, representa solo el 25% de la resistencia total al corte. Y que las secciones resistentes muestran su menor ancho en la zona comprimida y anchos crecientes al aproximarse a las armaduras. Bueno, un poco lo que dibujo. El ancho creciente va creciendo hacia abajo cerca de las armaduras. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Básicamente. Que de toda la resistencia, el otro 75% de resistencia viene aplicado o por otro factor. Es decir, el aporte de la zona comprimida para el corte representa solamente alrededor del 25% de la resistencia. Es decir, ¿qué es lo que significa? Que ellos han hecho los ensayos, han llegado a una resistencia 100, por decir una cosa, han calculado la resistencia a mano de la zona comprimida analíticamente y la loca resistencia de la zona comprimida de 25. Entonces, si se rompen 100, pero la resistencia de la zona comprimida de 25, significa que el 25% solamente de la resistencia del corte está dado por la zona comprimida. Hay mucha más resistencia desarrollada por el efecto de pasador de la armadura, por el efecto de engranamiento del agregado grueso en la fisuración. Entonces, esta es la formulita que tenemos hace rato. Carga ficticia o carga mayorada por el área. El área de la longitud de una dirección por el K de la otra dirección menos el D. En UI es lo mismo, nada más que cambian los subíndices. Tengo esa figura. Entonces, ¿qué es lo que dice? Si yo considero esta área, y digo, bueno, toda la resistencia del corte está dada por esta área, los ensayos me dicen que esta área me aporta el 25% de la resistencia y el resto el 75%. Entonces, si ustedes se fijan y ustedes recuerdan cómo era la ecuación por la cual ustedes calculaban el corte en vigas o en losa de hormigón, el corte del hormigón, perdón, o sea, el corte exclusivo que aportaba el hormigón, era un sexto de B por D por la raíz cuadrada de F'(C), o sea, de la tensión característica del hormigón. Entonces acá lo que tenemos es cómo calculo un ancho teórico, que va a ser más o menos el ancho promedio de todo esto, o en realidad no, 25% de este ancho, y poder calcular el corte que puede soportar el hormigón que constituye esa base. Entonces, 25% está dado por la zona central, B mínimo. Y el resto, por el 75%. Entonces, el resto es el promedio de todo. Entonces, si yo aplico esta fórmula, determino el valor, toda la resistencia al corte. ¿Se acuerdan de esta formulita, no? De B por D por la raíz cuadrada de F'(C) sobre 6. O un sexto de B por D por la raíz cuadrada de F'(C). ¿Se acuerdan de eso, no es cierto o no? Ingeniero, tengo una pequeña duda. Sí. Cuando habla de B mínimo, habla de la base comprimida de la parte de arriba. Esa La que está parte de arriba. marcando. Es, Esto claro. que estoy marcando. Ajá, bien. La máxima entonces la de abajo. Bien, gracias. La máxima de abajo. Pues se acuerdan de esta fórmula, ¿no es cierto? O sea, B por D por raíz cuadrada de F'(C) sobre 6, que es la fórmula de calcular la resistencia al corte que tiene la resistencia nominal al corte de un sector de hormigón. Bueno. B máximo es el X, B mínimo es BX, o sea, si estamos en la dirección X. Entonces, trabajando con esto un poco, llegamos a separamos términos y tenemos que el ancho teórico para el cual yo considero que para el cálculo se produce el corte es 5 veces el B de arriba más 3 veces el L, todo sobre 8. Entonces tengo un BW
ese BWX sale de esa manera. Por D por la raíz cuadrada de F' C sobre 6. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, Sí, escucho. ¿podría volver a explicar el último paso donde aparece el 5BX y el 3LX? Bueno, bien, listo. Bien. Gracias. Estamos de acuerdo que esto es BX. Esto es BX, ¿no es cierto? El B mínimo es BX. Si estamos de acuerdo que el B máximo es LX. Digamos, si yo veo acá, este el B mínimo o el B superior es BX. Y esto es LX. Entonces tengo 0,25 por BX más 0,75 por LX más BX sobre 2. Esto es un cuarto y acá tengo 3/4 por esto. Hago propiedad distributiva, ¿no es cierto? Entonces me queda acá 8, denominador común 8. En 4, 2, me queda 2BX más 3BX, me queda el 5BX. Y me queda 3LX. Digamos, operando algebraicamente, digamos, reemplazando acá y sigo algebraicamente, BWX. El BWI será 5 veces BI más 3 veces LI sobre 8. ¿Está entendido? Sí, ingeniero, gracias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Que el corte requerido tiene que ser menor o igual que el corte de diseño. Y el corte de diseño es un factor phi por E. Tiene que ser menor o igual que phi por el corte nominal, que es B por D por raíz cuadrada de F' 6 sobre 6. Y el corte requerido es lo que tengo acá, entonces reemplazo ahí y me queda que si yo paso dividiendo el resto, digamos, nos queda la expresión, el phi sobre esto, que es lo mismo, digamos, esto es lo mismo, perdón, me estoy acelerando y estoy hablando tontería. El corte requerido en X, trabajamos con la expresión correspondiente a X, donde aparece LI y KX. El corte requerido en Y, aparece un ancho de cálculo en la dirección X, un ancho cuadrado de F', el mismo phi que vale 0,76. Digamos, se tienen que verificar esas dos desigualdades. Si no se verifican esas dos desigualdades, ¿qué significa? Que el corte que yo tengo es más que lo que puede soportar el hormigón. Porque esto es lo que tengo acá, el corte de diseño en el hormigón. Si el corte que yo requiero es más que el de diseño, que te la base en planta, está nada, por la dimensión de la columna y por la interacción con el suelo, no afecta para nada, digamos. Entonces yo de aquí lo único variable, o salvo que me quiera poner a cambiar la calidad del hormigón, pero eso es difícil, lo variable de acá, tengo que aumentar la altura de la base. Básicamente es lo que se hace para evitar efecto de zona de corte. Trabajar con base más alta. Ustedes tienen que tener desde el punto de vista conceptual que esto es como una losa, y como una losa necesita el criterio de no, digamos, el concepto de diseño es que no necesita armadura de corte. Para eso se le da el espesor necesario para que no le tengamos que poner armadura de corte. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ingeniero. Entonces, si verificamos estas dos cuestiones, verificamos corte. ¿Mm? Fíjense en que 8, es decir, todo es fácil de poner una tabla de Excel y calcular un poco lo que yo decía en la clase anterior, que muchas cosas que en el reglamento este se hace más fácil que el anterior porque está todo más pensado para planilla Excel o este tipo de, o cualquier planilla de cálculo.
Y el concepto básico es que yo le doy la altura suficiente a la base para que no necesite colocar armadura de corte. Funcionado. Hagan de cuenta que estamos viendo la base desde abajo, o lo que sería lo mismo una entrepiso sin viga, y acá la fuerza de la columna, y hagamos de cuenta que la columna la perfora la base, lleva una parte de la base. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis? Que después de la fisuración, en la cual la losa sigue resistiendo fuerza de corte, esas tensiones, como antes, se producen por la traba del agregado grueso y por la acción de la armadura longitudinal. Lo que un poco le dice todo párrafo que la forma del mecanismo, si bien está bastante estudiada y se la conoce, es un problema que depende directamente de la rigidez de la losa alrededor de la columna, o sea, de la rigidez que tiene la base alrededor de la columna. Y cuando hablamos de rigidez de un elemento estructural en flexión, la rigidez depende fundamentalmente de la altura. Es decir, si ustedes con un portamina quieren perforar una hoja, lo van a perforar con facilidad. Si ustedes con un portamina quieren perforar 4 hojas, ya no lo van a poder perforar con facilidad. ¿Por qué? Porque una hoja sola es muy flexible, es poco rígida frente a la acción de una acción puntual, una carga puntual que uno le aplique a la hoja. En cambio, si ustedes tienen mucha hoja o un papel de mucho más espesor, es mucho más rígido, entonces ya la columna no la puede perforar a la base. Y lo que dice acá básicamente al final es que tenemos un mecanismo tridimensional, es decir, se aparecen fuerzas en distintas direcciones, por eso se tienen que hacer muchas hipótesis. Entonces, a diferencia de la sección por flexión, que nosotros consideramos que se rompía todo esto, acá hay una falla que se produce en todo el perímetro de la columna simultáneamente. Entonces, lo que se desprende sería este sector, que nosotros desde el punto de vista conceptual podemos suponer que lo que se desprende, para que sea más fácil calcularlo, es como si fuese un rectángulo de perímetro, el lado de la columna más la mitad de D para cada lado, en ambas direcciones. Entonces, en ese multiplicado por esta altura general que se está produciendo el efecto de punzonaje. Tomamos la altura D sobre 2 desde los filos de cada columna y generamos el rectángulo. ¿Entendido esto? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿entienden la diferencia? En el corte se me cortaba todo un rectángulo que venía por acá, el corte por flexión. Ahora, cuando hago punzonado es todo un perímetro alrededor de la columna que se rompe. Es como le repito, algo que ya le he dicho, es como que si la columna la perforara a la base. ¿Qué dice el CIRSOC? Que a los efectos del cálculo tenemos que tomar un perímetro a una distancia de sobre 2 del borde de la columna. Antes el reglamento nos llevaba a hacer un círculo, longitud, para el cálculo. Entonces eso es lo que dice acá, se admite no redondear los perímetros críticos alrededor de la esquina de la columna. Es una manera para facilitar el cálculo. Ahora bien, ahora bien. Nosotros aquí, permítame un minutito, quiero ver si puedo hacer una cosa.
Ahora sí. No podía ponerle. Bueno, me deja lo mismo. Bueno. Ah, no, perdón. Bueno, no me deja nomás. No tendré que dibujar con el puntero de mouse nomás. Y luego vamos a salir un Word enseguida. Nosotros tenemos acá la carga. Una carga P. Y acá tenemos imagínense ustedes que esto es rectangular. Tengo la Q. Lo que se desprende es todo esto. Entonces, esta carga PU se desprende con la carga que tenemos acá. Entonces, acá, como esta PU no se desprende todo, acá hay un desequilibrio de fuerza en la cual esta fuerza es más grande que la que viene de acá arriba, de acá abajo, perdón, y esa fuerza es la que se genera en esta superficie como una fuerza de corte, que mientras no se produzca el punzonado, esta superficie es la que lo que hace está aportando esa fuerza para que no se genere el desequilibrio y no se rompa. Ahora bien, esa fuerza es lo mismo que nosotros multipliquemos la Q por el área de afuera, porque nos queda toda esta área sin equilibrar. No sé si entienden lo que estoy diciendo. ¿Podría repetir, por favor? A ver, vamos a avanzar un poquito. A ver, vamos a avanzar un poquito y vamos a volver. Esto que dice acá, la carga efectiva de punzonamiento puede calcularse considerando la reacción del suelo que se encuentra por fuera del perímetro crítico. Este sería el suelo que se encuentra por fuera del perímetro crítico. O bien como la carga de la columna, descontada la carga que está dentro del área del perímetro crítico. Entonces, PU es igual al Q multiplicado por toda el área. Pero cuando esto se rompe, hay un desequilibrio. Me queda el PU con esto solamente, y como esto no es todo, la fuerza que viene de arriba es más grande que la que va de abajo, por lo tanto, por eso esto se hunde. O me queda esto con la fuerza. Entonces, es un poco lo que estamos diciendo acá. Esa fuerza la podemos calcular o calculando la carga que viene de la columna menos el área esta, del medio. Cx más D por Ci más D. Entonces, eso es una manera de calcular el desequilibrio. La otra manera de calcular el desequilibrio es calcular la carga Q por el área que está por acá afuera. Y el área que está acá afuera la calculamos como el área total, que es Lx por Li, menos el área de este rectangulito, que sería Cx más D por Ci más D. Entonces, de esas dos maneras podemos calcular la carga de punzonado sobre la base. ¿Lo entienden ahora? Ahora sí, ingeniero. Bien. Eso de las dos maneras le tiene que dar exactamente lo mismo. La carga nominal va a ser esta carga dividida en phi, donde trabajamos phi con 0,75 porque básicamente es un corte,
Y acá es donde un poco calculamos esa carga de punzonado tiene que ser menor a la menor de estas tres fórmulas de calcular la forma de punzonado en el hormigón. Donde acá aparecen dos coeficientes de la relación de lados de la base, el beta, y del tipo de base, el alfa. Y, a ver. Beta es siempre mayor que 1 en la relación entre el lado mayor y el lado menor de la columna. De la base, perdón, de la columna, Si la columna es cuadrado, beta es 1, tenemos que aplicar solo esta fórmula. Si la columna es rectangular, tenemos que aplicar, si la columna es rectangular, pero un lado de la columna es más del doble de la otra, tenemos que aplicar esta fórmula. Y esta se usa para los dos casos, es decir, para el punzonado de una columna cuadrada tengo que adoptar el menor valor de estos dos. Y para el punzonado de una columna rectangular de dimensiones de lado mayores a 2, tengo que adoptar el menor de los dos. Donde este alfa es de acuerdo al tipo de base, ¿cuál es? Base de esquina. Y B0 el perímetro de la sección crítica. Cuando digo el perímetro de la sección crítica sería C1 más D por 2 y C2 o CX más D por 2 más CI más D por 2, digamos. El perímetro de este cuadrado, rectángulo, según sea el caso. Es el perímetro de la sección crítica. Esto lo del hilo vamos a aplicar después, son tres valores en función del tipo de base. En fundaciones superficiales nosotros tenemos normalmente que verificar la tensión de contacto, o si conozco la tensión de contacto y determino la dimensión de la base, ve la carga de diseño. Vamos a hacer un pequeño ejemplito numérico, donde nosotros tenemos la base con las solicitaciones y tenemos el normal vertical debido a la carga permanente y sobrecarga, fuerza horizontal en X y en Y, que acá se llaman HX y HI, y los momentos como vectores puestos allá. Tenemos de datos la tensión admisible del suelo. Nosotros siempre, para calcular el área de la base, vamos a incrementar la carga permanente entre un 10 y un 20% por el efecto de considerar el peso propio de la base y el peso del suelo que está por encima de la base. Entonces, recuerden que nosotros para calcular las áreas decíamos que íbamos a trabajar con estados límites de servicio, es decir, no íbamos a mayorar las cargas. Acá no ponemos 1,2 de D más 1,6 de L o 1,4 de D. Ponemos directamente D más L. Pero como hay un efecto que en el plano que es el plano de la base, tiene el peso que le trae la columna, más el peso propio de la base, más el peso propio de todo el suelo que está por encima de la base, para considerar ese efecto del peso que está por encima del suelo que está por encima de la base y el peso propio de la base, es lo que multiplicamos por un coeficiente acá, que normalmente varía entre 1,1 y 1,2, que lo que estamos diciendo básicamente que estamos incrementando en un 10 a un 20% la carga vertical que llega para tener en cuenta los efectos de el peso propio de la base y el suelo que está por encima de la base. Entonces, fíjense, como estamos en condiciones de servicio, sumamos directamente estos dos valores. Por 1,2 dividimos en la tensión admisible del suelo y nos da un área necesaria. Nos da un área de 4,07 metros cuadrados. ¿Qué hacemos? Adoptamos una tensión
un área cuadrada, LX igual a LI de 2,20 metros. Si esto no hubiese dado 3,90 y tanto, podemos haber adoptado 2 por 2. Directamente adoptamos 2,20 por 2,20. El área es 4,84 metros cuadrados y los módulos resistentes, que serían 2,2 por 2,2 al cuadrado sobre 6 en ambas direcciones, porque son iguales, nos dan 1,77 metros cúbicos. ¿Por qué necesitamos los módulos resistentes? Porque tenemos que ver los efectos de los momentos, qué incremento de tensión nos producen los momentos en la base. Supongamos que nosotros cuando hacemos esta verificación, suponemos una altura de la base de 0,40 metros, cota de fundación de 1,50, tenemos las dimensiones, tenemos el peso del hormigón, el peso unitario del hormigón, el peso unitario del suelo. El peso del suelo va a ser el peso unitario por el área menos la dimensión de la columna en una dirección al cuadrado más el área, digamos, al cuadrado por la diferencia de altura. Yo tengo 1,50 que tengo hormigón, perdón, 1,50 de profundidad, de los cuales tengo 40 con suelo. Perdón, 40 con hormigón, entonces el peso del suelo tengo 1,10 metros hacia arriba de suelo. Y después, el peso del hormigón, tengo que considerar el peso de la columna más el peso de la base, que sería los 2,20 metros cuadrados, por 2,20 metros al cuadrado, por la altura. Esto nos va a dar el prima de la base, y esto nos va a dar la altura del fuste de la base hasta el primer nivel de la que aparecen vigas o encadenados, se denominan fuste de la base. Entonces, de esa manera calculamos el peso del suelo y calculamos el peso del hormigón. Tenemos los pesos. El peso del suelo estaba antes, más el peso del hormigón. Fíjense en que antes teníamos 3,25, más 4,88 casi 4,10, más 4,48 casi 4,60. Y eso es lo que tenemos acá. Tenemos la suma de esos valores, L y G. ¿Y qué es lo que hacemos? Si ustedes se fijan, acá que tenemos estos momentos más, tengo unos 74 momentos, pero ¿qué es lo que pasa? Al momento MI lo tengo que multiplicar por la fuerza H multiplicado por 1,50, porque yo estoy trabajando en el plano de la base. Entonces tengo que trasladar el momento al plano de la base. Tengo este momento más la fuerza horizontal por la altura. Y después tengo el momento MX más la fuerza HI por la altura. Entonces por eso antes teníamos, si yo sumo 1,74 más 0,23 me da 1,97. Y si ustedes se fijan acá, no tienen 1,97, sino tienen 2,23, 2,30, digamos, tienen, perdón, 2,59. Solicitaciones al plano de la base. Nosotros lo estamos poniendo en ese plano y ahí vamos a calcular la tensión máxima. Básicamente, esto es un fenómeno de flexión compuesta oblicua, es decir, tiene una fuerza normal y tienen momento en ambas direcciones. ¿Cuál es el criterio de diseño de la base? El criterio de diseño de la base es que toda la base esté en contacto con el suelo y le esté transmitiendo carga al suelo. Es decir, toda la base trabaje como comprimida. Para que toda la base trabaje como comprimida, necesitamos nosotros que estos momentos no sean muy grandes, de modo tal que el eje neutro nunca la corte a la base, y por lo tanto eso equivale a decir que la carga equivalente que nosotros tenemos esté dentro del núcleo central. Fíjense que estamos haciendo un repaso de estabilidad 2. Yo tengo, ¿qué es lo que puede pasar? Si este momento es muy grande,
la resultante de la base se me la va a ir muy hacia la derecha, me va a comprimir mucho esta zona, pero toda la base. Tengo parte de la base sin contacto con el suelo. Si esa situación se produce en un término muy corto de la vida de la estructura, que puede ser durante un sismo, durante un viento muy fuerte, no hay problema. Que nosotros para una situación muy puntual, eventual, tengamos sectores de la base sin trabajar, no es un problema. El problema sería que nosotros tengamos, por un mal diseño, sectores de base sin trabajar con solicitaciones gravitatorias, o sea, solicitaciones que son muy usuales que se den. Volviendo a lo de antes, a lo que decía hace rato, lo que tenemos es básicamente que la resultante P esté dentro del núcleo central. ¿Para qué? Porque si la resultante P está dentro del núcleo central, los 4 puntos extremos de la base van a estar en contacto con el suelo, van a estar comprimidos. Entonces la base va a estar trabajando en su totalidad. ¿Entienden lo que estoy diciendo o no? ¿Se acuerdan del núcleo central? ¿O no se acuerdan nada o se acuerdan todo? Bueno. Para que tengamos una sola tensión, ya sea de tracción o de compresión sobre una barra rectangular de acero, ¿dónde tenía que estar la resultante de las cargas? Supongamos que estamos trabajando solo con flexión compuesta, no tenemos flexión compuesta oblicua. Dentro del núcleo. ¿Y cuánto era eso? Supongamos que tenemos flexión en una sola dirección. ¿Cuánto es lo máximo que puede estar para que tengamos comprimido toda la superficie de contacto? Estamos mal, ¿no? Estamos en el horno. ¿No se acuerdan? ¿En serio? No, ingeniero, no recuerdo para el caso particular. Me acuerdo el concepto de, pero no. Bueno, espera un poquito, que se me abra un Word. Un tercio de Para que me la avive. distancia, puede ser. Exactamente. Un tercio nada más. Pero vamos a tener que emitir, lo vamos a recordar. Como fundamental más que nada. ¿Están viendo el Word? Sí. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. Vamos a calmar. No me da la tableta yo no sé qué pasaba. Hoy todos los días que no funciona nada. Permítanme, vamos a cambiar de puerto. Ahí está. Bueno, no.
Ay, Dios mío, me parece que hoy quedó sin pila la batería de la lapicera. Vamos a dibujar acá nomás así a mano, con el puntero del mouse. Si nosotros teníamos la tensión era igual normal sobre área más o menos, pongamos menos, M sobre W. ¿De eso se acuerdan? ¿No es cierto? Sí, ingeniero. Bueno, el área, supongamos que sea, estamos en una sección rectangular, B por H. Y el módulo resistente, ¿cuánto es el módulo resistente en una sección rectangular? Base por altura cubo sobre 12. No, ese momento de inercia. ¿Cómo hago para pasar eso que vos me has dicho al módulo resistente? Sobre 3, ¿no era? No me acuerdo. Dividido en la altura. No, dividido en la altura. Base por eso altura al cuadrado. Base por altura al cuadrado sobre... Sobre 4, ¿no es? Dios mío. Sobre 12. Vamos. A ver, vamos de nuevo. Momento de inercia. Sobre 6, B ingeniero. por H cubo. B por H cubo sobre 12, ¿no es cierto? Eso es el momento de inercia. Eso tengo que dividir la distancia de la fibra más alejada, que era H sobre 2. Y ahí le queda B por H cuadrado sobre 6. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la situación límite para que el eje neutro esté en el borde? ¿Cuándo tiene que valer esta tensión en el borde? Si el eje neutro está en el borde. El borde tendría que valer 0 la tensión. Cero, bien. Si la tensión vale 0, ¿qué significa? Que N sobre A tiene que ser igual a M sobre W, ¿no es cierto? Para que la tensión valga 0, estamos en esa situación. ¿Y el momento qué? El momento del normal por una excentricidad. Entonces, se simplifica esto con esto y me queda 1. Entonces, ¿qué me queda? Que la excentricidad máxima, que tiene que estar la carga, igual a qué? Es igual a W sobre el área. O sea, E igual a B, a esto que tengo acá arriba, B por H cuadrado sobre 6 dividido en B por H. Entonces se me van los B y se me van los cuadrados. Y me queda H sobre 6. ¿Qué significa eso? Que si nosotros teníamos qué difícil está haciendo esto. Supongo que sea
Estoy haciendo, imagínense, estoy viendo de costa una columna o una sección rectangular. Teníamos una carga P. A una distancia E del centro, este es el eje de la viga o de la columna o lo que sea. Una carga N. Esa carga N, ¿qué generaba? Esa carga N me va a generar una tensión normal uniforme que va a ser la tensión debido al esfuerzo normal y nos va a generar un diagrama de tensión. Disculpen, estoy dibujando tan feo porque estoy dibujando con el mouse. Una tensión debido al momento. Entonces, cuando estas se igualan, ¿qué va a pasar? En este punto tengo tensión cero. Si estas son iguales, la tensión en este borde, la tensión en este borde es cero. Y acá tengo el doble. O sea que tengo. Paso a tener un diagrama triangular de tensiones. Fíjense por un lado, que qué es lo que nosotros hemos sacado recién. Que esta distancia, si esta es la sección rectangular y esta es la distancia H, imagínense que nosotros estamos viendo esto en planta, esto es así. Esto es B y esto es H. Esta excentricidad es H sobre 6. Entonces, esto es un sexto. Esto es un sexto, entonces si esto es un sexto, acá me queda un tercio. Entonces me queda H sobre 3, exageradamente, H sobre 6, exageradamente, H sobre 6, exageradamente, y H sobre 3 de nuevo. Si la carga mía está acá en el tercio medio, si la carga mía está en el tercio medio, voy a estar con diagrama de que toda la superficie va a estar comprimida. Si salgo del tercio medio, voy a tener superficie secciones que van a estar traccionadas. En realidad no van a estar traccionadas porque el suelo no puede traccionar. No va a trabajar toda la base. Si la base no trabaja completamente, esta fórmula, con el más o el menos, deja de valer. Eso ya vamos a ver bien detenidamente en otra clase, pero es importante que ustedes lo tengan claro. Esta fórmula valía para un material que tenga la capacidad de resistir tracción o compresión. La unión suelo-base no resiste tracción, resiste solo compresión. Entonces, cuando nosotros salimos de que todo esté comprimido, esa ecuación que ustedes han visto más arriba ya deja de valer. Entonces, volviendo a lo anterior, todo esto vale en la medida de que la carga se maneje dentro del tercio medio, si estamos trabajando en flexión compuesta. Y si estamos trabajando en flexión compuesta oblicua, o sea, cuando ya tengo excentricidad en las dos direcciones,
Pongo tu llano eje. Si el eje neutro estaba por acá, para esta posición 1 del eje neutro, la carga tenía que estar por acá, en el tercio acá. Para la posición 2 del eje neutro, que sea acá, la carga tenía que estar más o menos por acá. Ahora, todas las posiciones de eje neutro que se generen con el eje, todas las posiciones de eje neutro que se generen con el eje neutro pivoteando sobre este vértice, todas las posiciones de eje neutro que se produzcan desde que el eje neutro pasa desde esta posición a esta, pasa de la posición 1 a la 2, acá tengo la 1 y esto es la 2, es trayectoria de la carga que va del punto 1 al 2 en forma lineal. Y lo mismo pasa del 2 al 3, si nosotros pasamos una posición 3 del eje neutro que sea acá, y el giro de 2 a 3, y lo mismo de 3 a 4, y lo mismo de 4 a 1, y eso nos da lo que ustedes llaman como núcleo central, donde si esto es LX, y si esto es, para hacerlo asimilar una base, y si esto es, yo prefiero que salió eso, LI, esto es LX sobre 3, y esto es, perdón, LI sobre 3, y esto es LX sobre 3. Pero lo que usted tiene que tener claro que la excentricidad, como esto es mitad para cada lado, la excentricidad nunca puede ser mayor al sexto. Si la excentricidad es mayor al sexto, ya seguro que estoy fuera del núcleo central, seguro que no tengo toda la base trabajando. No sé si le ha servido este pequeño repasito de estabilidad 2. Sí, gracias, ingeniero. ¿Está claro ahora? Sí, ingeniero. Gracias. Entonces ahora, volvamos acá. La verificación rápida que ustedes tendrían que hacer. Para todo esto, ¿qué tenían que dividir? Tenían que dividir esto en esto, y le va a dar la excentricidad en X, esto en el normal, y le va a dar la excentricidad en Y, y esa excentricidad, fíjense que acá van a ser bien chiquitas, porque son pequeños valores. Acá supóngase, esto va a dar 0,01, entonces le va a dar 1 centímetro, y esto le va a dar menos. Acá nos da todo comprimido, pero rápidamente ustedes se pueden dar cuenta cuánto da, dividen esto, el momento, en el normal, y van a tener la excentricidad, y van a saber si están fuera o no del tercio medio con una cierta rapidez. Bueno. Entonces ustedes tienen el área, los dos momentos, los dos módulos resistentes, entonces sacan. La tensión máxima va a ser ¿qué? Fíjense, el momento este así, comprime este lado. El momento ese así, comprime este lado. La tensión máxima está en este punto, donde se suma la tensión normal, más la tensión del momento MX, que vale 2,59, más la tensión del momento MI, que vale 2,53. Perdón, 5,45. Normal sobre área, MX sobre WX, MI sobre WI, me da esa tensión. Y me voy al otro extremo, ¿qué voy a tener? Resta, voy a tener la tensión mínima, va a ser la normal siempre positiva, menos la resta de los dos momentos. Siempre son opuestos los puntos que tienen máxima y mínima tensión. Entonces, en uno tengo las dos sumas para la máxima tensión, en otro tengo las dos restas para la mínima tensión. Y nos da obviamente 100, porque los momentos eran chicos, nos dan estos valores 195. Entonces estamos, la tensión de admisión nosotros hemos puesto la 110, todo nos verifica bien teóricamente. Si no lo hubiese verificado, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aumentar la dimensión de la base, recalcular el peso propio de la base, recalcular el peso propio del suelo y volver a atacar. En realidad eso normalmente no se hace, se adopta más o menos un valor
y si no lo dan las tensiones se agranda, pero no se le calcula peso propio de la base y todo, aunque se debiera hacer. Entonces, fíjense, acá nosotros hemos sumado directamente lo que son cargas permanentes con la sobrecarga. 463 más 47, los 510 que tenemos acá. 223 más 036, los 259, sí. Hemos trabajado con estado límite de servicio. No hemos mayorado nada para poder llegar a esto. En cambio, las cargas para el dimensionado estructural que tengo que hacer, trabajo con las cargas mayoradas, tengo D y L, entonces trabajo con 1,4 de D o con 1,2 de D más 1,6 de L. ¿Cuál de las dos me da más grande? Esta. Entonces, en este caso voy a trabajar con esta combinación de cargas. Calculo la carga ficticia o la carga requerida como la carga mayorada dividida en el área que yo he adoptado y tengo esa tensión de contacto. Fíjense, les repito, esa tensión de contacto no es una tensión de contacto real, porque yo tengo D, no tengo 1,4 de D. El 1,4, el 1,2, el 1,6 surgen de coeficientes que tienen en cuenta los efectos de simultaneidad y los efectos de precisión que yo tengo cuando calculo, o imprecisión, cuando calculo cargas permanentes o sobrecargas. Entonces, ya tengo la carga ficticia trabajando, en este caso no le despreciamos los momentos porque era muy chico. Nosotros habíamos trabajado, si ustedes se acuerdan, la base era 220 y el lado de la columna era 0,30. Si a 220 le saco 0,30 me queda 1,90. Si a 1,90 le divido en 2 me queda 0,95. Entonces, todo esto era 220, esto era 0,30, nos queda 1,90 dividido en 2, entonces esto es 0,95 y esto es 0,95. De la misma manera, esto y esto. Si los C eran 0,30, los BX recuerden que eran 2,5 más para cada lado, nos queda 0,35 metros. Momento requerido en la dirección X. Tengo la carga ficticia, este valor, tengo que trabajar esta área. KX, cierto que lo vamos a trabajar como vector. Por LX por KI sobre 2. Eso es vector momento, por este momento requerido en X, si yo trabajo como vector, va a ser para la armadura Y, recuerden eso. Y el corte requerido, la carga por LX menos KI, por KI menos D, recuerden la fisura 45 grados, entonces nos queda, en la otra dirección KI menos D nos va a quedar, nos va a quedar todo esto KX menos la distancia D, lo mismo pasa en la otra dirección. Calculo la carga requerido, tengo el LX, CX, los KI, los BI, y empiezo a calcular momentos requeridos en X, momentos requeridos en Y, como la base cuadrada no tiene que dar exactamente lo mismo. Ya tengo los momentos, tengo el BX, entonces estoy en condiciones de ir a la tabla. ¿Se acuerdan? Esta de la tabla de dimensionado estructural, la tabla flexión 3, H20, 25, 30. Normalmente las bases se hacen con hormigón de menor calidad, entonces capaz que H20 o H25, salvo que ustedes necesiten mucho, van a trabajar con H30. Entonces, ¿qué era acá el valor? Estos son los valores de KD. Supongamos que estamos trabajando con H20. 479 es el límite para el cual yo ya entro para la armadura, perdón, 469, 0,469 es el límite que yo tengo para la armadura doble. Entonces vamos a trabajar con un valor de arriba. 0,89, 1,21, 1. Podemos trabajar como para adoptar un valor que nos dé una altura importante y así a partir de eso no tengamos que agregar. Estemos seguros que no tenemos que poner armadura doble, o sea, con armadura solamente traccionada, y estemos seguros que no tenemos que tener armadura al tener mucha altura, armadura para soportar esfuerzo de corte o esfuerzo de punzonado. Entonces, pónganse, adoptamos uno de estos tres valores, que serían los máximos de la tabla, y determinamos con esos valores la altura de la base. Tengo el momento nominal. Para H20, hemos trabajado con el penúltimo valor de la tabla, 0,890.
Ahí tienen, ve con este valor, con el penúltimo valor de la tabla. O sea, hemos trabajado con valores alejados de la armadura doble. 0,890, entonces reemplazamos, nos da 0,49 metros, adoptamos un D de medio metro y el recubrimiento para llegar al H en base acá en el norte, donde tenemos mucha humedad en el suelo, que trabaja normalmente con recubrimientos altos de 5 centímetros para la base. Entonces, la altura adoptada útil para el cálculo de armadura y de corte y de punzonado es 50 centímetros y la altura total de la base para el cómputo de materiales es 55 centímetros porque ahí tenemos en cuenta el recubrimiento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? No, ingeniero. No, ingeniero. Bien. Ingeniero, siempre de 5 centímetros. Sí, siempre recubrimiento 5 centímetros. Salvo que hasta le puede poner un poquito más si voy a entrar en algún lugar que está muy complicado con agua o hay alguna característica particular del suelo con alguna sustancia que pueda generar la humedad del suelo más alguna sustancia del suelo que pueda generar más problemas de corrosión de armadura, capaz que le das más. Pero el mínimo es 5 centímetros. Bien, gracias. Nosotros podríamos de acá, podríamos decir, bueno, ya tenemos el KD, entonces estamos trabajando con 0,89, vengo, calculo el KD y calculo la armadura. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si después cuando verificamos corte o verificamos punzonado, la altura no nos verifica? Vamos a tener que aumentar la altura y estaría cambiando ya el KE y el KD. El KD, perdón, y el KD. Entonces, el dimensionado de la armadura que vamos a poner en la base es lo que hacemos al último. Verificamos, es decir, una vez que tenemos fijada la altura de la base, lo que hacemos es verificar punzonado y corte, o corte y punzonado. Los otros esquemas de base medianera, o sea, medianera sobre el eje Y, hay una publicación del CISO que la reconoce como medianera tipo A, medianera sobre el eje X, medianera tipo B, y base esquinera, que bueno, tengo eje medianero o no puedo construir en las dos direcciones cercanas. Y estos son los coeficientes para todos los cálculos de las bases, según sea, hay una publicación del CISO que seguramente se lo da Marcelo, donde están todas estas formulitas, donde pueden ustedes, de acuerdo al tipo de base que tengan, van sacando todos los coeficientes, toda la parte geométrica que ustedes necesitan para el cálculo. Entonces, ¿cómo seguimos acá? Una vez que yo he adoptado este valor, verificamos el corte y verificamos el punzonado. Con la fórmula, ya lo vamos a hacer enseguida, con la fórmula que hemos visto hace rato, que el corte en el hormigón tiene que ser menor o igual que un sexto de la raíz cuadrada de F'C por el BW por el D, y la fórmula de punzonado, donde trabajaban las dos formulitas del 0,3 y del beta, de la relación de columna y del alfa. Esa parte del cálculo detallado de la base se lo va a dar Marcelo en la práctica, con varios ejemplos, así que no nos vamos a meter en eso. De la hora. Bueno, vamos a avanzar un poquito, 10 minutos más en otro concepto, así avanzamos un poco sobre la próxima clase. Cuando nosotros tenemos el análisis que yo le he hecho hace rato de M, que la tensión era el normal sobre el área más M sobre W, es un análisis que surgen de dos consideraciones. Una primera consideración es que el suelo es un medio elástico. Hagan de cuenta que el suelo está constituido por millones de resortecitos. Y que la fuerza que nosotros estamos aplicando sobre un elemento rígido. Es decir, que no se deforma sobre sí mismo. Podrá girar, sentarse un poquito, pero no hay desplazamiento relativo entre sus partículas. A partir de ese análisis, nosotros siempre vamos a obtener diagramas de tensiones lineales. Repito, la formulita
esa que sale de la flexión compuesta M sobre W más N sobre A, surge de un análisis de una estructura rígida, nosotros acá en la interacción entre el suelo y la estructura. Distinto es cuando nosotros tenemos un elemento flexible, donde haya carga. Si esta carga es más grande que esta, se va a deformar más en este punto, y hasta, no digo que se va a levantar, pero vamos a tener este punto por encima de este, porque este va a bajar más. En cambio acá, una vez que nosotros sacamos la resistencia de carga, suponemos de que si acá hay más tensión, esto se acentúa más, y esto se acentúa menos, porque acá hay menos tensión. Imagínense en que todos los resortecitos tienen la misma rigidez, entonces nosotros tenemos un desplazamiento acá y otro desplazamiento en este punto. En la realidad, esto no existe. La rigidez infinita no existe. Todo es más flexible. Que muchas veces sea más parecido a esto que a esto, es cierto, porque podemos tener estructura rígida sobre suelo blando o flexible. Pero siempre hay problemas de flexibilidad, o no problemas de flexibilidad, para decirlo claramente, hay desplazamientos relativos entre los componentes de la estructura. Es decir, no existe la estructura en sí misma indeformable. Durante muchos años, por una cuestión de facilidad de cálculo, nosotros hemos trabajado con esto, porque no había elementos computacionales como para analizar detalladamente esto y la interacción entre el suelo y la estructura. Pero ahora, con el auge de los métodos computacionales y con mucho más desarrollo de estudio del suelo y mucho más desarrollo de estudio de geotecnia, estamos mucho más cerca de un análisis flexible que de un análisis rígido. Y de hecho, casi todos los programas de cálculo que salen hoy tienen metido adentro el análisis flexible. Lo vamos a desarrollar la próxima clase, pero simplemente podemos tener un sistema con muchas cargas, analizamos transversal al plano del dibujo un ancho B, y en la diferencial un elemento, y ese elemento básicamente le planteamos condiciones de equilibrio, lo vamos a ver en la próxima clase, y le aplicamos condiciones de deformación. Y vamos a encontrar una ecuación diferencial que tiene en cuenta la rigidez de la estructura, E por I va a ser la rigidez de la viga que nosotros estamos analizando, y este KS va a ser lo que nosotros vamos a llamar el coeficiente de balasto del suelo, o algo relacionado con la rigidez del suelo. Entonces nosotros vamos a terminar vinculando en una ecuación diferencial propiedades del suelo y propiedades de la estructura. Obviamente no nos vamos a poner a resolver ecuaciones diferenciales, de hecho ya no tiene sentido hacerlo. Si nosotros lo podemos recibir, llegaríamos a una solución donde las presiones van a estar en función de los asentamientos, los giros van a estar en función de las presiones, los momentos, los cortes, y hacemos un desagregado desde la deformación. Y vamos a empezar a ver distintos casos de cómo se comporta un caso con respecto al otro. Pero lo que a nosotros nos interesa, y que nosotros vamos a la próxima clase, nos vamos a intentar meter en este problema, que es cómo se comporta una estructura flexible sobre un suelo que puede ser rígido o flexible. Y cómo una estructura flexible sobre un suelo rígido se comporta de una manera, y una estructura flexible sobre un suelo blando o flexible se comporta de otra manera. Esto es importante porque muchas veces se tiende a considerar o copiar cálculos de estructura de un lugar a otro. Y para que ustedes se den una idea, no sé si habrá algún jujeño del otro lado, el suelo de San Salvador de Jujuy tiene una tensión admisible de casi 3,5 kilos por centímetro cuadrado. O 3 kilos por centímetro cuadrado, un suelo a la par de un río, material muy aluvional, donde hay roca importante, entonces es un suelo muy rígido.
Y acá en Tucumán podemos tener, de acuerdo a la zona de la ciudad, tensiones de 0,8 kilos por centímetro cuadrado o tensiones a 1,1 kilos por centímetro cuadrado, 1,2. Si nos vamos a más profundidad, quizá un poco más. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Supónganse que ustedes han calculado un edificio en Tucumán y lo quieren agarrar al mismo edificio, llevarlo y hacerlo en Jujuy. Bueno, no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque la interacción entre el suelo y la estructura es distinta. Las deformaciones de la platea o de la fundación que ustedes tengan van a ser distintas y cómo interactúa eso con el resto de la estructura va a ser distinto. Entonces, no es que, por eso es que siempre se recomienda y está reglamentado que en cada edificio nuevo que se haga un estudio de suelo en el lugar para verificar las condiciones del suelo y verificar el comportamiento posterior del edificio. Bueno, los dejamos por ahora, seguiremos el miércoles que viene con la parte esta de método flexible aproximado, Winkler y toda la interacción entre el suelo y la estructura. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, ¿va a subir la presentación a la página? Sí. Bien, y por otro lado, Debería estar subida porque es la misma del año pasado, ya lo voy a mandar. Ya lo voy a pasar a Marcelo para que la suba en PDF. Escucho. Hola. bien, y otra consulta, ¿qué bibliografía nos recomienda? Ah, ¿no le habló Sergio Pagani de la bibliografía? A ver, Braja M. Das, uno de los más. A ver, no hay una bibliografía que tenga todos los temas como nosotros lo tratamos acá. ¿Mm? Hay temas, por ejemplo, estos métodos de Winkler, nosotros los seguimos al Braja ay Dios, Jiménez Sala. Eh, Hay 2 o 3 libros que estamos siguiendo más como de base, pero yo en función de cada tema yo le voy diciendo qué bibliografía vamos a trabajar. En esto de las bases aisladas, vean la teoría de interacción del suelo, que eso que ya le dio Sergio Pagani cómo son los comportamientos, las distintas bases con los distintos suelos, que un repaso de lo que también ya da el suelo, de lo que lo tiene el Braja M. Das. Hay 2 Braja, hay un Braja de mecánica del suelo, que ustedes lo deben conocer del año pasado, y un Braja M. Das de cimentaciones. Después tienen el Jiménez Sala, que son varios tomos, pero nosotros vamos a usar 2, 3 capítulos de algunos tomos nada más. Especialmente lo que viene, las grafiquitas esas que han visto hace rato son del Jiménez Sala. Y ahí no me sale una publicación digital de un libro, bueno, ya me va a salir. Que bueno, que ya normalmente se lo comparte en la página porque ahí está, porque lo tenemos nosotros en digital en la cátedra. Me sale Rapelli, pero no es Rapelli, pero bueno. Y también usamos por ahí algunos libros particulares para el tema fundaciones de máquina y para el tema mejoramiento del suelo, que lo que hacemos es que Marcelo le presta el libro a ustedes para que de ahí saquen los temas, preparen la clase. Eso lo maneja Marcelo Oliver. En general esa es la bibliografía que usamos. Bien, perfecto, muchas gracias. Por nada. ¿Alguno